Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, viernes 5 de diciembre de 2025, tres ejes de crisis y el nuevo orden global. Bienvenidos a nuestro análisis geopolítico de hoy. El mundo no enfrenta dos, sino tres ejes de crisis que definen el fin de la diplomacia tradicional y la emergencia de un nuevo orden global. Mientras la tensión se dispara en el Pacífico con la creciente confrontación entre China y Japón, un tema que analizaremos a fondo en nuestros próximos programas, hoy nos centraremos en una de las crisis que está redefiniendo el presente inmediato. Sí, esa crisis transaccional y el control, ¿no? La evidencia es abrumadora, el mundo se rige por la transacción y el control absoluto. En Europa, el apoyo a Ucrania se está desintegrando. El acuerdo de Alaska entre Trump y Putin está a punto de ejecutarse, dejando a Zelensky abandonado. Y la hipocresía de Europa, ¿no? La rendición interna. Pero el colapso tiene una prueba interna. La reacción de los residentes de Odessa al ultimátum de Putin revela una fisura profunda. El pueblo, cansado de ser sacrificado por la Junta de Kiev, está empezando a ver la paz impuesta por Moscú como la única vía viable. Este factor interno valida la hipocresía de una Europa que, mientras el The Guardian manipula las palabras de Putin para crear pánico, es ella misma quien bloquea la paz. Los líderes europeos temen no a la agresión rusa, sino tener que rendir cuentas ante sus propias calles tras hipotecar su futuro. En este video desglosaremos las pruebas que demuestran el colapso moral y diplomático y por qué la paz será injusta para Ucrania. Así comencemos. Comencemos con esta mentira de The Guardian. The Guardian llenó su portada con la habitual pánico de siempre, esperando que uno no notara la línea que cortaron, ¿no? No planeamos ir a la guerra con Europa, pero si Europa la inicia, estamos listos. ¿Verdad? ¿Se recuerdan de esta frase célebre en estos últimos días? ¿En estas últimas horas? No planeamos ir a la guerra con Europa, pero si Europa la inicia, estamos listos. Esa única frase arruina el guión, porque expone toda la narrativa de Mockingbird como un espejo que se mira a sí misma, ¿no? Europa sigue insistiendo en que Rusia quiere un infierno continental, mientras que Europa es la que bloquea las propuestas de paz. Fomenta la escalada, asustada de lo que viene después, no de Moscú, no, sino en sus propias calles. La advertencia de Putin vino justo antes de sentarse con los embajadores de Trump, Kushner y Witkoff, involucrados en sorpresa diplomacia, no en el comportamiento de un hombre que prepara un Blitzkrieg, guerra relámpago, y los élites europeos proyectan amenaza porque son ellos los que hablan de ataques preventivos suicidas y necesitan el apoyo de una población europea que se siente enojada. Enojo por la traición de sus élites, que han hipotecado su futuro para una guerra que pocos europeos apoyan. Cuando Putin dice que está listo, está declarando un hecho simple de la disuasión. Rusia no necesita hacer ruido con espadas cuando su base industrial, su fuerza de trabajo y su sistema político unificado ya han superado a la máquina de guerra fragmentada, hinchada y exhausta del oeste. Pero los británicos escuchan listo y lo interpretan inmediatamente como quiere. Esta es una proyección peligrosa. Durante siglos Gran Bretaña sobrevivió a las guerras continentales al fomentarlas desde lejos, sacrificando a los hijos de todos los demás. Y luego entrando para la conferencia de paz, ¿no? Esta trampa ya no funciona. No puedes instigar conflictos, sabotear negociaciones y financiar la escalada indefinidamente y luego asustarte cuando la potencia militar más grande del continente informa silenciosamente que tus fantasías ahora tienen consecuencias. Europa Occidental, especialmente Gran Bretaña, aún imagina que la geografía es su salvación, que un mojón
de historia, islas, fronteras, un artículo 5 de papel pueden detener la marea. Pero en el área de hipersónicos, guerra energética y desgaste económico, los mapas no importan. La distancia sí, la resolución sí, y Rusia, a diferencia de Europa, la tiene en abundancia. ¿Mm? Y aquí está la verdad que sus titulares no atreven a imprimir. Estar listo para la guerra no es lo mismo que quererla. La preparación de Rusia es defensiva, forjada en la memoria histórica, la doctrina y el acero. El pánico europeo es ofensivo y impulsado por una psicosis, negación y decadencia. Rusia dice, preferimos la paz. Ojo, preferimos la paz, pero estamos preparados para la guerra. Es una gran diferencia. Europa elige escuchar solo la palabra guerra, porque la paz expondría el fraude de su propia cruzada. La paz para la élite europea significa un juicio en las calles de Londres, París, Berlín, Madrid, Roma. Ustedes digan. Cuando Putin dice que Rusia está lista, no es una amenaza, es simplemente un informe diagnóstico. Está hablando directamente a una élite europea criada en eslóganes y confortada por la ilusión del apoyo estadounidense, una generación que nunca tuvo que calcular riesgos o leer un mapa de batalla. Está diciéndoles, el juego ha cambiado. El mundo unipolar ha terminado. Tu guerra de proxy está fallando. Y la era de la impunidad, cuando Europa podía provocar a Rusia y esconderse detrás de Washington, ha terminado. Estados Unidos al menos está hablando con Moscú, aunque imperfectamente, en silencio, desesperadamente. No importa su propio juego, que Putin y Rusia conocen demasiado bien, intentando moldear una salida digna antes de que el colapso se vuelva demasiado visible. Pero Europa occidental, intentando escalar, ya que sus élites prefieren condenar a los europeos a un pacto suicida colectivo, en lugar de tener que responder por sus crímenes después de que se calme la situación, porque eso es lo que sucede. Rusia no anunció un deseo de guerra, declaró una verdadura. Rusia está preparada para las consecuencias de las ilusiones europeas. Europa no lo está. Esa es la fuente de su miedo. No la agresión rusa, sino la claridad rusa y el miedo a las calles europeas. Así que nos encontramos con una distorsión de la élite europea y la verdadera intención de Putin. La declaración de Putin sobre no tener con quién negociar fue mucho más que una simple amenaza. Y esto es lo que vamos a analizar ahorita. La mentira de The Guardian. Aquí está la prueba del colapso narrativo de Occidente. Medios como The Guardian llenaron sus portadas con el pánico habitual, pero cortaron la línea crucial de la declaración de Putin. No planeamos ir a la guerra con Europa. Pero si Europa la inicia, estamos listos. Esa única frase arruina el guión porque expone toda la narrativa de los medios como un espejo que se mira a sí mismo. Ese espejo que quieren quebrar para que no refleje. Europa sigue insistiendo en que Rusia quiere un infierno continental, mientras que es Europa la que bloquea la propuesta de paz, la que fomenta la escalada y la que está asustada, no de Moscú, insisto, es que lo repito, no de Moscú, sino de lo que le viene después en sus propias calles. Y ojo, que estas calles ahora están saturadas de armamento a través del mercado negro, de muchas cositas, muchos juguetes que se desaparecieron a buen precio en Ucrania. ¿Mm? La verdadera intención, disuasión, no agresión. La advertencia de Putin se dio justo antes de sentarse con los embajadores de Trump, llamémoslo así, Kushner y Witkoff, involucrados en sorpresa, diplomacia. No,
Fue un negocio. Tenemos un negocio, pero le llamaremos diplomacia. No es el comportamiento de un hombre que se prepara, como les dije, esta expresión blitzkrieg, guerra relámpago, ¿verdad? Y es que ahora nos encontramos con verdaderamente una trampa británica, pues, caducada. Ah, los británicos están acostumbrados a pelear de lejos, a meter cizaña, a poner a Estonia, a Polonia, a sus chihuahuas y sus bulldogs a que den la cara, a que ladren, a que muerdan. Y cuando Rusia responde, oh, vamos a llamar al artículo 5, porque el ogro ruso viene contra nosotros. Empieza el escándalo diplomático, empiezan las conversaciones de las Naciones Unidas, qué feo es Rusia, cómo responde. ¿Mm? A los bulldogs, a los chihuahuas. Aquí tenemos a Reino Unido diciéndonos que malos son los ogros rusos. No, esto ya no funciona. Este juego ya ha terminado. La verdad es esta. Cuando Putin dice que Rusia está lista, no es una amenaza. Es simplemente un informe diagnóstico. Me gusta esa expresión. Informe diagnóstico. Está diciéndole a las élites europeas que el juego ha cambiado. El mundo unipolar ha terminado y la era de la impunidad, cuando Europa podía provocar a Rusia y esconderse detrás de Washington, ha terminado. Es la fuente de su miedo, no la agresión rusa, sino la claridad rusa y el miedo de tener que rendir cuentas a su gente. Pero no a sus jefes, ¿no? Al pueblo. Darle cuentas al pueblo. Porque algún día se va a enterar esta gente que están ahí porque el pueblo los puso ahí. Y bueno, tengo noticias muy especiales para ustedes. Quizás lo que vamos a discutir ahora, ya lo hemos discutido anteriormente, pero aquí hay una gran diferencia. Porque si se recuerdan, hace un tiempo atrás yo tuve una conversación con un amigo de Odessa, pues me he puesto en comunicación con él otra vez. Y es sorprendente ver que la gente de a pie de Ucrania, pues sí, realmente tienen acceso a las noticias. Increíblemente, a pesar de que me doy cuenta de que mucha gente en Europa pues no tienen acceso a las noticias de que, por ejemplo, mi amigo, pues él tiene y está muy enterado de lo que está sucediendo alrededor y acerca de Ucrania. Pero para empezar, la noticia más importante de hoy, de lo que he encontrado a través de mi amigo, es en torno a la reacción de los residentes de Odessa. ¿Sí? Las recientes declaraciones de Vladimir Putin, que honestamente ha puesto la postura de los habitantes de Odessa y es muy sorprendente cada vez más. Y no solamente mi amigo se sorprende, sino que yo también, aunque no mucho. Esto era de esperarse. Y ya les voy a explicar por qué. Hablemos de esa piratería y el ultimátum. El contexto actual es la escalada en el Mar Negro. Recientemente, un petrolero civil que transportaba aceite de girasol de Rusia a Georgia fue atacado, sumándose a los golpes a la flota petrolera en la sombra. ¿Se acuerdan? Esto lo hemos analizado en los últimos videos. Y todos estos ataques sucedieron en la zona exclusiva de Turquía. De ahí vemos los turcos hablando bien enfurecidos que lo que Ucrania ha hecho, que no es tolerable, pero bueno, es otra historia. Aquí Putin hizo una declaración crucial antes de su reunión con Witkoff. Advirtió que si Ucrania continúa con actos de piratería y terrorismo en el mar, Rusia tomará medidas para cortar a Ucrania del Mar Negro por completo. Esto fue lo que me llamó la atención y me inclinó a buscar el contacto de este amigo de Odessa. Tenía curiosidad de saber cuál era su opinión, cuál era la opinión de la gente de Odessa con respecto a esto. Porque es que realmente sabemos que si esto sucede va a ser un bloqueo
y obviamente la toma de Odessa. Así que la noticia llegó al público de Odessa. Al analizar las reacciones, me dice él, en los foros locales, cuestión que yo no tengo acceso, me dice que el resultado es fenomenal y revela una división profunda. ¿Qué significa cortar a Ucrania del Mar Negro? Significa, en otras palabras, la toma de Odessa. Esto la gente de Odessa lo tiene muy claro. Pero aquí viene la sorprendente reacción. Al revisar los comentarios y encuestas, una gran mayoría de la gente apoyó el ultimátum de Putin, dando luz verde a la acción. Los comentarios reflejan una clara expectativa o incluso un deseo de que esto suceda. Comentarios como genial, sigamos adelante, estamos esperando. ¿Y qué esperas? Esta es la reacción de la gente de Odessa. Sorprendente, ¿no? Y es que la gente ya está cansada. A ver, Odessa es un puerto, pero la gente de Odessa vive del turismo, principalmente en verano y el invierno, que es bello ahí también. Los restaurantes, la comida, las playas, todo esto ha sido destruido y ha sido destruido por la Junta de Kiev. La destrucción de los monumentos históricos de Odessa, eran atracciones turistas. Y les digo una cosa, no quiero ofender a nadie, pero los turistas europeos no eran los que traían dinero a Odessa. Los turistas rusos, sí. En muchas ocasiones yo quise visitar Odessa con mi familia y se nos hacía muy difícil encontrar apartamentos. Había que hacerles el booking con tiempo en adelanto y entre más llegaba la fecha, los precios subían. Los rusos alquilaban apartamentos, casas por 3 meses por un mogollón de dinero. 10,000, 15,000 dólares por 2 meses, 3 meses. ¿Mm? Por mes, sí. Bueno, aquí me corrigen y me dicen por mes. Es que les soy honesto, todos estos trucos de bookies y todo eso, no lo hago yo. Eso lo hace mi patrona, lo hace mi señora. Y yo soy muy despistado para hacer estos bookings. Ella es la que maneja todo esto. Y me confirma, por mes. No, por mes, pero por un periodo de 3 meses consecutivos, ya sea verano o en invierno. Uno diría, ok, si verano se estuvo full, pues intentamos ir en invierno. No, porque invierno se celebra el Año Nuevo, se celebra la Navidad, todas las festividades antes de Año Nuevo. Es una ciudad muy atractiva. Entonces la gente de esa está desesperada. Aunque alguien podría argumentar que esto no es objetivo o que son bots, ¿no? Que quieren responder. Aquí mi amigo me dice que considera que estas reacciones en un foro local como el de Odessa son una historia más objetiva de lo que realmente sucede en la ciudad. El hecho de que sea necesario llevar a la gente a un punto tan extremo para que voten así es algo fenomenal y revela el verdadero éxito del proyecto de Volodymyr Zelensky. Una mitad de la población pide abiertamente que se cumpla la amenaza rusa para traer la estabilidad. Y analicemos las declaraciones de Vladimir Putin, quien en la víspera de la reunión con Witkoff envió un mensaje muy serio y velado a Europa. Y estas son palabras de mi amigo, y se las leo textualmente. Él habla del ultimátum existencial a Europa. Y me dice, Putin advirtió fríamente que si Europa decide librar una guerra abierta contra Rusia, debe estar lista para las consecuencias. Insinuó que una escalada del conflicto con el continente europeo podría llevar a una situación donde no habría nadie con quien negociar. Este señor tiene más información más certera que de The Guardian. Y me dice, cita de Putin. Me lo leyó primero en ruso y después me lo tradujo al inglés, ¿no?
Si Europa de repente quiere empezar esta guerra, puede ocurrir muy rápido una situación en la que no tendremos a nadie con quien negociar. Esta declaración es interpretada directamente como una advertencia de disuasión nuclear, lanzada estratégicamente justo antes de encontrarse con el enviado de Trump. Putin no se esconde. El objetivo de Europa es sabotear las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y esta es su respuesta directa. Y como se puede dar cuenta, los ucranianos, por lo menos los de Odessa, el 50% de la población de Odessa lo entiende perfectamente bien. La otra cuestión que ha llamado mucho la atención en los comentarios de la gente de Odessa es la definición de guerra quirúrgica. Porque dice, la frase que más me llamó la atención fue su descripción de la operación en Ucrania como una acción quirúrgica y cuidadosa, a diferencia de lo que sería una guerra moderna literal contra Rusia. La gente de Ucrania entiende esto muy bien. Si los rusos quisieran actuar como lo hacen los estadounidenses, ya hubieran hecho un campo plano casi toda Ucrania. Pero no, van quirúrgicamente. ¿Han visto ustedes las imágenes de Pakrovsk, ahora Krasnoarmeysk? La ciudad está casi intacta. En Mirnograd está sucediendo otra cosa por la terquedad de los ucranianos que no se quieren mover. Pero hay otro fenómeno que está sucediendo en Mirnograd, porque acá los soldados sí quieren rendirse, pero los ucranianos no los dejan. Y consecuentemente, pues, están siendo destruidos con bombas FAB-3000 y las imágenes son horribles. Pero Pakrovsk está casi intacta. Es sorprendente ver a los soldados rusos moviéndose entre los suburbios y ayudando a los civiles que estaban escondidos ahí en los sótanos. Aquí se demuestra que tan exacta el término de quirúrgico es el que Putin se refiere. Y como me dice este compañero, amigo, ¿cuál es el significado de quirúrgico? No se trata solo de minimizar el daño. La interpretación más fuerte es que la operación se realiza con moderación porque Rusia no quiere destruir territorios que planea anexar y reintegrar en el futuro. Lógico, ¿no? El objetivo simbólico, anexar Odessa, una ciudad que fue separada de Rusia en 1922, tendría un inmenso valor simbólico y estratégico. El enfoque quirúrgico es un indicio de que Putin tiene la intención de integrar Odessa y el resto de Nueva Rusia, y por lo tanto no quiere tener que invertir grandes cantidades en su reconstrucción posterior. Otro fenómeno que hemos visto en esta guerra es que cuando los rusos, como les he dicho, van quirúrgicamente, los ucranianos, antes de retirarse, destruyen todo lo que pueden. O sea, si no es nuestro, no es de nadie. Así que el llamamiento a la empatía ucraniana. Finalmente, Putin lanzó un ataque directo a la moral y al liderazgo ucraniano, acusando a la Junta de Kiev de sacrificar a su propio pueblo. Y la gente está escuchando. La matanza en Pakrovsk. Putin denunció que el liderazgo ucraniano está deshaciendo de sus soldados movilizados en la dirección de Pakrovsk, antes Krasnoarmeysk. Entiende que el intento de desbloqueo es inútil, pero los están lanzando prácticamente a la matanza sin contar las pérdidas. Y esto es lo que estamos viendo hoy en Mirnograd. Y esto viene con un contraste político, como me lo explica mi amigo. Putin establece un claro contraste. La Junta envía a los reclutas movilizados, que él llama el trabajador cristiano, a morir sin remordimientos mientras que los batallones nacionalistas se niegan a realizar estas tareas. Con esta narrativa, Putin busca proyectarse como la persona con empatía hacia el pueblo ucraniano, que en contraste con Volodymyr Zelensky, parece ser indolente. Zelensky se ve indolente a lo que le pasa a su gente, lo que le pasa a su pueblo. Así que estas noticias de los foros de Odessa y la realidad en Pakrovsk
donde las fuerzas ucranianas intentan sin éxito plantar banderas de propaganda, confirman que la población está viendo el contraste. La gente es testigo de cómo se envía a los movilizados al matadero, lo que explica por qué hay quienes están dispuestos a apoyar el ultimátum de Putin. O sea, podríamos decir que es sorprendente, pero si analizamos, pues lo que me dice mi amigo, pues no es sorprendente. Era lógico de esperar algo así. Si al final son hermanos, solo que parte de estos hermanos se les envenenó la cabeza y siguen con la cabeza envenenada. Porque estos desgraciados del batallón Azov, por ejemplo, no fueron a rescatar a su gente en Advitka, no fueron a rescatar a su gente ahora en Pakros, están ahí escondidos, están ahí en la retaguardia, mandan a la gente de a pie. Ahora, volviendo al terreno, y a pesar de la propaganda en torno a la colocación de banderas, ¿no? Putin elevó la apuesta al invitar a los periodistas a Pakrovsk, ¿recuerdan? Un gesto que implica un control que el lado ucraniano niega, pero que busca validar su posición. Y lo que me dice mi amigo es de que la gente estaba entusiasmada de ver qué es lo que realmente sucede en Pakrovsk. Pero Zelensky se negó. Otra jugada maestra de Putin, poniendo a Zelensky en evidencia con su gente, ¿no? Qué malo es Putin, ¿no? Pero el que no la debe, no la teme, ¿no? Y otra cosa que ha creado mucha reacción en el pueblo ucraniano es el plantón a Zelensky, el fin del diálogo. ¿Se acuerdan, no? Que tras la reunión en el Kremlin, que duró casi 5 horas, el yerno de Trump, Jared Kushner y Witkoff abandonaron Moscú sin acuerdos detallados. Tal como lo indicó Ushakov en su momento, los compromisos aún no se habían encontrado y la búsqueda los llevaría a Europa, donde se encontraba Zelensky. Inicialmente, la comitiva planeaba volar a Bruselas para reunirse con él. Sin embargo, la visita a Zelensky fue cancelada. La explicación no fue oficial, sugiere que Zelensky se resistía a ser puesto ante un hecho consumado. La realidad es que el equipo de Trump, frustrado por la resistencia, decidió cancelar la reunión para marginar por completo a Zelensky. Y es que la diplomacia personal de Trump no tolera obstáculos. En su visión transaccional, si una parte no acepta los términos, pues se le margina. Así, la historia de la reunión con Zelensky fue desechada, ¿no? Y esto sucedió enfrente de los ojos de todos y de todo el pueblo ucraniano. A ver, les voy a enumerar una lista de temas que me doy cuenta, pues, de que la gente de Ucrania tiene acceso y lo ven, ¿ok? Hablan de la temperatura en la sala de Europa, que confirma la parálisis, las promesas de la ayuda que se desvanecen. Hablan del fracaso financiero. El Banco Central Europeo que reitera que los 140.000 millones de euros provenientes de activos rusos no son viables. Los ucranianos lo saben. La fuga de socios. Italia decide posponer su decisión sobre ayuda militar y financiera. Y yo le decía a mi amigo, acabo de hacer un video acerca de este tema. Pues sí, me dice, esto lo sabemos perfectamente bien acá, me dice. La desintegración política. La ministra de Exteriores alemana sugiere que Ucrania tendrá que gastar en un referéndum una señal de que Alemania acepta el cambio territorial. El caos interno. Las rencillas afloran. El canciller Merz y el primer ministro polaco se enfrascaron en una disputa por las relaciones de seguridad de la Segunda Guerra Mundial en lugar de discutir la ayuda a ucraniana, un síntoma de la casa dividida que es hoy la Unión Europea. Esto yo no lo sabía. Este conflicto que hay entre el canciller Merz y la diplomacia polaca, había escuchado rumores, pero no sabía que era exactamente acerca de este tema, de las preparaciones de la Segunda Guerra Mundial. Pensé que era algo ya viejo que venía detrás, pero no. Mi amigo me confirma de que en vez de hablar de cómo ayudar a Ucrania, pues ahora se han concentrado en sus problemas domésticos. Y, por supuesto, la corrupción en casa. El arresto del predecesor de la primera ministra Kaiser Kallas, ¿no? Por fraude, refuta la idea de que no hay corrupción en Europa, desacreditando aún más la autoridad moral de Bruselas.
O sea, la gente en Ucrania está muy bien enterada de lo que está sucediendo. Yo antes tenía la opinión de que de seguro los ucranianos pues no tienen acceso a información formal y por eso están ciegos, pero no. Como se pueden dar cuenta, muchos solamente están atemorizados de decir la verdad por las reacciones de estos secuestradores de gente. Ahí aparecía Jim Ferguson, periodista británico, donde habla de que hay alrededor de 30,000 políticos prisioneros en Ucrania. Tengo entendido que la cifra es menor. Pero es bueno que este hombre del Reino Unido hable de esta cifra y hable de que esto no se tomó en cuenta en sus 24 puntos de negociaciones de paz. Los prisioneros políticos que tiene la Junta de Zelensky, que él habla que son alrededor de 30,000. Así que en el frente la situación es de colapso. Tras Schmut, director de la fundación de Come Back Alive, advierte que abiertamente que todo se está desmoronando en este contexto. La idea del conflicto que dure hasta el 2040 es inviable. Esto me lo acaba de reportar mi amigo, cuestión que yo no sabía. Nada de esta organización que se llama Come Back Alive. Ya, regresa con vida. Y esta organización estimaba que el conflicto iba a durar hasta el 2040. Así que la situación política en Kiev también se desmorona. Zelensky es visto como un pato cojo, mientras que su antiguo jefe de oficina, Yermak, está siendo neutralizado. El ascenso de figuras como Arahamia solo añade inestabilidad. Palabras de este personaje de Odessa. Ahora, conclusión final. Ante la ausencia de dinero, la falta de unidad en la OTAN y el colapso militar, la única conclusión posible es que el plan de Donald Trump debe ser implementado. El fracaso de Europa y la desesperación en Kiev han abierto el camino para que el eje Trump-Putin impongan una solución. Que me imagino no va a ser bonita para Ucrania, para nada. Y seguimos con el nuevo orden de la transacción y la hora de la verdad. Con esto hemos llegado al final de este análisis y la conclusión es ineludible. El mundo ha entrado en una fase de rendición de cuentas. La diplomacia ha sido reemplazada por la transacción, como les he venido diciendo, y por el imperativo del control absoluto. La última jugada por el control absoluto. En el Caribe, el riesgo es máximo. La operación de decapitación de Marco Rubio y los neoconservadores que utilizan a Gerald Ford y el no-fly zone no es más que una última jugada desesperada por el control absoluto del eje petrolero. Es una apuesta de alto riesgo que, según los propios ejercicios militares de Estados Unidos, podría desencadenar un debacle incontrolable en la región. La Casa Blanca está dispuesta a pagar cualquier precio para desmantelar el eje Venezuela-Cuba fuera del BRICS, pero esta misión no tolera el fracaso. La sentencia de Europa. Aunque la guerra no ha terminado, se puede decir que ya ciertas guerras están terminando. Mientras tanto, Europa ha sellado su destino. El colapso del apoyo financiero, gracias al bloqueo belga, y la confesión del primer ministro de Weber de que la victoria es una fábula, son el diagnóstico de la rendición. La hipocresía expuesta, la élite europea fue desenmascarada por la propia advertencia de Putin. No planeamos ir a la guerra, pero estamos listos. Los líderes europeos eligieron escuchar solo la palabra guerra porque su propia cruzada está fallando y temen la respuesta de sus ciudadanos. El eje de la paz. Este fracaso le dio luz verde al eje Trump-Putin, el acuerdo de Alaska negociado por Kushner y Witkoff a cambio de comercio. Ya están en marcha. La sentencia para Ucrania está firmada, yo diría. Debe aceptar una paz injusta, la neutralización de su ejército y la formalización de la pérdida territorial. Nos encontramos con la hora de la verdad. El factor más doloroso es el interno. El cambio de sentimiento en Odessa confirma que el pueblo ucraniano, abandonado por sus aliados y sacrificado por su propia junta, están empezando a ver la paz de Moscú como la única alternativa a la inestabilidad. La era de la impunidad ha terminado. Europa ya no puede provocar a Rusia y esconderse detrás de Washington. Eso ya se acabó.
La élite occidental ha hipotecado el futuro de sus países y ahora se enfrenta a las consecuencias, la derrota en Ucrania y la incertidumbre en el Caribe. Y no hay que olvidar el conflicto que se está desarrollando, la crisis que se está desarrollando entre China, Japón, por Taiwán. La gran pregunta ya no es si habrá paz en Ucrania, sino la ambición por el control absoluto en Venezuela, si también desatará la guerra que Europa tanto teme. Y con esto les digo gracias por acompañarnos en este análisis. No olviden de suscribirse si son nuevos en el canal. Si les ha parecido parte de este análisis, denle me gusta, que es de mucha ayuda para esta voz disidente a seguir hablando de estos temas. No olviden dejar su comentario y decirnos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.